tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Estamos aquí prácticamente, le decía yo a Elías Aguilar, en vivo, ¿no? Hemos dormido un par de horas, bueno, yo sí, no sé, Elías, ¿cuántas horas has dormido? Pocas, pero sí vengo un poco descansado. Tuve una siesta hace unas 2 o 3 horas. Ya, reparador, sí, ahí vas. Así es. Ahí vas. Bueno, Elías Aguilar, él es director de Indicadores, una encuestadora muy seria, de una larga trayectoria, que pues ahorita ¿no? Estás como observando los frutos de tu trabajo. Muchas gracias. Ni más ni menos. Así es. Y me da mucho gusto recibir a Humberto Morales. Él es doctor en historia, en política y es invitado de la casa. Buenas tardes. Doctor, de verdad un honor tenerte aquí. Gracias, Erika, y aquí a nuestro invitado. Estaba yo preocupada, dije, igual te nos vas otra vez a dar una conferencia, una presentación a París. No, ahora me toca ir, ahora voy a Bogotá la próxima semana. Ya voy a ver a Petro, ¿no? Está muy contento con México, pero bueno. No, París hasta septiembre. Bueno, ok, porque dije, no, ahorita eres requerido aquí en Los Conjurados, por favor. De verdad me da mucho gusto recibir a estos invitados de lujo para que nos hagan una reflexión acerca de una pregunta que a lo mejor está en la cabeza de muchos poblanos. Es curioso, muchos empresarios o amigos, colegas periodistas, etcétera, ayer fue una noche de horror para muchos de ellos, que habían visto ciertas realidades, ¿no? Pero pues que no era la realidad completa. Entonces, cuando nos amanecemos con que México tomó la decisión de que solo un grupo en el poder tomara todas las decisiones, desde la presidencia, pasando por la Cámara de Diputados, ¿no? De senadores, en lo local, y a través de las regiones, de los ayuntamientos, etcétera, pues fue zapato en Puebla. Yo sí me esperaba, por ejemplo, la derrota de Eduardo Rivera, era ya, ¿no? una historia ya muy cantada, de una derrota cantada. Mario Riestra, claro que ya se venía a venir la derrota, algunos decían que no, pero lo que yo creo que sí a todos nos sorprendió, me atrevo a decir, fue el zapato. El zapato, es decir, que absolutamente todas las posiciones, diputaciones federales, locales, ¿no? Y sobre todo la gubernatura y la senaduría, todo para Morena. ¿Por qué fue este resultado que se nos presenta y de esta forma? Elías Aguilar. Son varios factores, Erika. Yo lo que pudiera yo resaltar es mucho el trabajo que hizo el presidente López Obrador en sus 6 años de gobierno, y un factor muy importante son los apoyos sociales que hizo a principio de su sexenio. Incluso hizo a un lado el padrón de beneficiarios que tenía Cefesol, y él creó un nuevo padrón de beneficiarios. La mayoría de ellos no habían accedido a algún apoyo social a través de Cefesol, y este apoyo social ha incidido, según mis estimaciones, en 70% de las viviendas de este país. Es decir, algún miembro de la vivienda tiene algún nuevo apoyo social que antes no tenía, ya sea adulto mayor, ya sea que los ninis, ya sea que un negocio pequeño o algo así, han tenido algún apoyo que no habían tenido anteriormente. El 70% de las viviendas. Hay algún miembro de la familia o ocupante que recibe algún apoyo social. Bueno, ese es, digamos, un hecho concreto, ¿no? Y esto le permitió al presidente López Obrador construir una narrativa que él ya lleva más de 30 años o 40 años con esa misma narrativa, que para mí es el principal antecedente que tenemos en México, es el viejo PRI de hace 50 años, una narrativa de justicia social, donde el Estado, la principal tarea del Estado es
luchar contra la pobreza, dar apoyos sociales, ¿no? Donde el principal actor de la política social pues, es el ciudadano que vive en carencia económica, ¿no? Esto le dio mucho soporte al presidente López Obrador en su narrativa, donde ese es en el tema de la narrativa. Por el otro lado está la oposición. La oposición, la narrativa de la oposición es la narrativa de la democracia, ¿no? De una democracia liberal, donde debe haber un equilibrio de poderes y que está en riesgo la democracia con el movimiento del presidente López Obrador, ¿no? Si tú lo pones en la balanza, esta narrativa de la democracia no la entiende la mayoría de los mexicanos, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos, la democracia es ir y votar, ¿no? Y en un estado, en un país como México, donde hay una pésima distribución de la riqueza, y donde hay un 60 a 70% de familias en condiciones de pobreza que tienen poco acceso, digamos, a los servicios, al beneficio, que viven en carencia material y en carencia social, pues la narrativa de la justicia social o el beneficio social pues tiene mucho más peso que la democracia, ¿no? Y entonces la reflexión de la gente dice, bueno, tenemos a este señor, a este gobierno que a diferencia de los anteriores pues sí nos ha ayudado, ¿no? Y tenemos una población donde quizás las clases medias y clases altas no lo entienden, pero hay gente que vive con 6,000 pesos cada dos meses, o sea, es una realidad, y no es poquita gente, es 20 o 30% de la población de ese país. Entonces, en ese escenario, la narrativa de los apoyos sociales es muy fuerte. Esa es la primera. El segundo factor que a mí me gustaría señalar es que la selección del candidato, ¿no? Tenemos al candidato del PAN, Eduardo Rivera, que ha ganado 2 contiendas, pero que más que nada han sido elecciones coyunturales. Es decir, lo que yo quisiera decir ahí, Eduardo Rivera accedió a las 2 presidencias municipales porque la coyuntura le favoreció. Una fue con Rafael Moreno Valle y otra fue con un pésimo trabajo de la percepción, así lo percibe, sí, claro, Claudia claro. Rivera. Sí, cierto. En esas dos contiendas, ¿qué hubiera pasado si Eduardo Rivera no hubiera ido con Rafael Moreno Valle, hubiera ido Juan Pérez, y con Claudia Rivera hubiera ido, no sé, Genoveva o quien sea? Seguramente hubieran ganado. Claro. ¿No? Claro. Y en el caso de Alejandro Armenta no es el mismo caso. Tenemos un candidato que enfrenta, en primer lugar, en el 2015 una elección distrital en Tepeaca, disputándole el poder a Rafael Moreno Valle en el 2000, creo que sí fue en el 2015, con todo el aparato en contra de él, gana en la Diputación Federal, y luego un proceso interno en el estado de Puebla, un proceso interno de Morena, que fue brutal, así es. Yo creo que Fue más complicado Así para es. él. Sí, claro. Así es, En totalmente. el último minuto ganó. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que ganó siempre, porque iba, Sí, siempre estuvo, bueno, yo llevé el monitoreo el tracking de la interna, y nunca lo alcanzaron. La verdad siempre fue Sí, arriba. tú lo dijiste, lo publicaste, o sea, Así es que ahí para ti, Elías, qué complicado, porque todo queda registrado, tu trabajo y todo eso queda registrado, y entonces eso es lo interesante. Así es. O sea, yo que recuerdo, yo era la única encuestadora que decía, Armenta va arriba, no lo han alcanzado, y eso lo legitimó mucho, considerándolo, digamos, poniéndolo en posición del mejor prospecto, no solamente de Morena, sino de todos los partidos en el estado de Puebla. Y posteriormente ya en la campaña, pues tenemos la narrativa de la justicia, beneficio social vamos a llamarle, ¿no? Que la trae el movimiento del presidente López Obrador, ¿no? Lo trae Claudia Sheinbaum, es una narrativa que comparten los electores, que dicen, pues es función del Estado
que nos permita a todos salir de la pobreza. La campaña, pues la campaña de Armenta o de Alejandro Armenta va en línea con ese discurso, donde va por fortalecer los apoyos sociales en los electores, ¿no? Eso es muy claro. Y por el lado del PAN, pues no vemos una narrativa, bueno, ni siquiera se sumó a la narrativa de Xochitl, de la democracia, de la democracia. O sea, pues no sé qué quiere decir eso de cambio, o no sé, rumbo seguro, ¿no? Es como la del ayuntamiento, trasladándola a nivel del Estado, y pues eso a la gente no le hace sentido, dice, ¿cómo con un rumbo seguro? Por el otro lado, pues dice, pues más apoyo social, ¿no? El tema de la seguridad. Y entonces esos factores se fueron decantando y explican por qué este escenario tan favorable para Morena, lo decíamos 15 días antes de la elección, que iba a ser favorable a Alejandro Armenta, que iba a llegar al menos a 1.700.000 votos. Ya lo superó. Esa es una. Y lo que decían los distintos indicadores es que era muy probable que se diera el carro completo. Lo dijimos hace 2 semanas o 3 semanas. Por ahí me cuestionaron, pero pues ahí está. Llovió. Tú estás muy así como por arribita, ¿no? Llovió una serie de críticas brutales. Así de es. vendido no te bajaron. Así es. Y ese es el problema, que esa es la tarea de los encuestadores. Cuando tú estás narrando algo que estás detectando con una técnica científica, pues el público, la gente que le va al candidato dice, es un vendido. Sí, claro. ¿No? La mitad del estadio te rechifla y la otra mitad te aplaude, ¿no? Y, anteriormente fui considerado priista, luego fui panista y ahora soy morenista por retratar una realidad que ha ido cambiando en el país, ¿no? Humberto Morales, doctor, ¿cómo nos explicamos un zapato? Aquí, por ejemplo, en el estado de Puebla, ¿no? Para no irnos a todo a nivel nacional. Claro. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, mira, suscribo totalmente a lo que el colega acaba de decir. O sea, la parte de la percepción social de los beneficios de bienestar fueron fundamentales. Mire, yo tengo aquí unas cifritas del día de hoy. En términos de, por ejemplo, salario mínimo, el salario mínimo acumulado del sexenio de Andrés Manuel incrementó el 116% con respecto al acumulado de Vicente Fox, que fue del 3.2%. El máximo más alto lo tuvo Enrique Peña Nieto con casi el 14%. Bueno, entonces aquí hay una tarea fundamental. Si lo vemos en términos de lo que viene siendo el ingreso del 10% de la población más pobre, de acuerdo con los datos de Coneval, vamos a ver que prácticamente el 98.8% de esa población más pobre tuvo un beneficio del 10% en sus ingresos. De tal manera que esto rebasó al sexenio de Fox, que fue el que hizo más aportes de transferencia a la población más pobre, que fue el 25%. Entonces imagínate la distancia, ¿no?, que hay. Y luego tenemos el tema de la pobreza laboral. Esto lo quiero explicar más porque normalmente la medición de la pobreza laboral es algo que se ha hecho últimamente, ¿no? Antes no se calculaba pobreza laboral en México. El Coneval lo empezó a hacer desde hace algunos años porque la pobreza laboral, ¿qué te mide? Te mide la capacidad que tiene el ingreso laboral de un trabajador en términos de canastas de consumo. ¿Cuántas canastas puedes comprar? Con lo que te pagan, ¿no? Que sería el salario real, ¿no?, deflactado. Entonces, la pobreza laboral se mide en función de si te alcanza o no te alcanza para comprar un mínimo de canastas que estarían siendo el límite de la pobreza que marca Coneval. Entonces, en términos de pobreza laboral, Andrés Manuel logró bajar casi el 5% a la pobreza laboral en su sexenio, mientras que en el sexenio de Vicente Fox, lo más que lo pudo bajar fue al 2%, y fue el mejor, ¿eh? Peña Nieto fue horroroso. Entonces, ahí tienes otro dato duro, ¿no? Y aquí no hay manera de que te digan, pues estás trucando y entonces eres de... No, a ver, estos son otros datos, ¿no? Aquí son datos científicos que lo han calculado distintos colegas míos, que son economistas, ¿no?
Y luego vemos acá que todo, el ingreso promedio de toda la población ocupada, o sea, ya independientemente del decil al que pertenece, si eres de los pobres, medio pobres, clase media alta, subió el 17%, el total de la población, mientras que con Peña Nieto cayó al 1.2%. Y bueno, pues eso te refleja cómo el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, ¿no? Pues también se reduce, o sea, hay un 18% de reducción de la desigualdad relativa a través del coeficiente de Gini. Entonces, no es que esas sean cifras que tú digas, uy, ya salimos del problema. No, el problema subsiste, pero es evidente que este sexenio sí hizo la tarea de sacar lo más posible a la población más pobre de ese rango. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no? Coincide con lo que ha dicho aquí el colega. Es decir, hay una narrativa de la búsqueda del bienestar, y esto es algo que el elector mexicano sí captó, y es parte de su politización. Es decir, independientemente de la propaganda, de lo que decían las redes, lo que decían las encuestas, lo que decían los partidos, el ciudadano común y corriente, que es la mayoría del país, sí captó que en términos de bienestar mínimo, su situación sí empezó a cambiar. No es que haya cambiado radicalmente, pero sí percibió que empezó a cambiar en los últimos 6 años. Entonces, eso fue un factor fundamental. Y luego también el otro factor que yo creo que influyó mucho fue el hecho de que la narrativa de la oposición, en términos de esta cuestión de democracia o gobierno absoluto, vamos a perder desde la casa las libertades, ¿no? Son discursos que para la mayoría de la población mexicana no tenían sentido, porque la gente dice, a ver, vamos a perder la casa, vamos a perder, ¿qué vamos a perder? Para empezar, no tenemos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué vamos a perder si lo que estamos viendo con la política de bienestar es que estamos teniendo por primera vez un gobierno que nos mira de frente? O sea, por primera vez un gobierno le dijo a 60 millones de mexicanos que se podían sentar en la mesa. Antes no se sentaban en la mesa, estaban ahí arrinconados, ¿no? Mientras las grandes fiestas de la burguesía nacional, coludida con estos presidentes, hacían lo que se les pegaba la gana. Entonces, evidentemente, sí hay un impacto de redistribución del ingreso importante. No es todavía el que quisiéramos, o sea, uno quisiera que el salario mínimo constitucional fuera realmente el que dice la Constitución, es decir, el salario que tendría un jefe de familia para educar a sus hijos y llevarlos a la escuela. Eso dice la Constitución. Y no ha sido derogada desde 1917. Nunca se ha cumplido. El Estado mexicano nunca lo ha cumplido, ni los empresarios lo han cumplido. Entonces, claro, cuando Andrés Manuel dice, no, ya estuvo suave, ¿no? Tenemos que desindexar el salario de los costos de servicios del Estado, que si bien empezó en el último año de Peña Nieto, realmente quien lo lleva más a cabo es Andrés Manuel, dice, ahora ya no hay pretexto para que digan que va a haber inflación, porque aumento los salarios mínimos, porque los voy a desindexar de las cifras de inflación del Banco de México. Entonces, ahora el salario va a aumentar en función de qué? De que hay más riqueza. Pero esa riqueza se queda en manos de pocas manos. Entonces, hay que hacer una redistribución. Ahora, aquí yo creo que también el segundo factor, en el caso de Puebla, que jugó para este carro completo, o este zapato, como tú dices, pues sí es un zapato, porque es doble 6, ¿no? Entonces, ahí está el zapato. Yo creo que se tiene que ver con el factor. Por un lado, efectivamente, creo que los candidatos de la oposición fueron muy desafortunados, en parte por algo que yo te comenté aquí una vez que vine. Creo que el PAN cometió el grave error de caer en la trampa de una coalición que no le iba a ayudar, ¿no? Aliarse con el PRI fue la peor desgracia del PAN, porque se vio obligado a pactar y negociar alcaldías, diputaciones, que no le acarrearon beneficio, le acarrearon desprestigio. Y luego, si a eso le agregas que el PAN poblano es un PAN tremendamente dividido, pero tremendamente dividido, en donde hay toda clase de golpes bajos. No hubo la operación cicatriz, ¿eh? No, ahí no hubo nada. No. Entonces, el problema es que estos candidatos salieron casi solos, a la buena de Dios, ¿no? Con sus dineros, con sus aliados de siempre, con discursos políticos de un PAN viejo, ¿no? De los 80s, ¿no? Pero sin ningún impacto social de envergadura. Entonces, salvo el caso de San Andrés, que ese sí es un caso excepcional. Esta señora
que ganó con mucha facilidad, ¿no? Y que me parece que es de los líderes que debería tener el PAN ahora, porque el PAN, si quiere seguir vivo, tiene que reconfigurarse como un partido solo, o sea, caer en la tentación de las alianzas porque gana el poder, ya se dieron cuenta que no les va a hacer bien. Y luego, bueno, a esto también hay que agregarle que la campaña de Armenta fue una campaña orquestada con una enorme capacidad territorial que Armenta ya venía trabajando precisamente desde el 2015 y toda esa trayectoria que ha tenido en el interior del estado, sobre todo en el sur del estado. Yo creo que él supo capitalizar esa presencia que ya tiene de años, más haber tejido bien con el gobernador Céspedes, que este gobernador, pues de alguna manera también viene de una tradición de negociación con la gente del sur. Entonces creo que ahí hubo un buen pacto entre los dos y esto le sirvió mucho porque le permitió tener una estructura territorial bastante fuerte en el interior del estado, previendo que a lo mejor la capital iba a perder, pero la sorpresa fue que tampoco la perdió, es decir, gana todo el estado porque confluye esta capacidad territorial, confluye los malos candidatos de la oposición, además divididos, y confluye la narrativa del bienestar. Yo creo que los ciudadanos, y esto vale para todo el país, yo creo que para mí no es una gran sorpresa lo que ha pasado. Sí me sorprendió un poco el 6 de 6, ese sí me sorprendió. No me sorprendió la victoria de Claudia, no me sorprendió la victoria de Armenta, ni de las 7 gobernaturas que se ganaron. Claro, Veracruz había un poco el conflicto porque le pegaron muy duro a la candidata, la acusaron de corrupción y una serie de cosas. Y valió queso, ¿eh? O sea, todas esas Es que incluso ahí están, ¿eh? O sea, sí existen, ¿no? Que las casas y que... Pero a ver, o sea... los paraísos fiscales. sí, pero a ver... Pero, oye, y no permeó. ¿Eh? Bueno, es que su contrincante, el señor Yunes, Ajá. tiene una cola, yo creo que el triple de la de ella. Si suponemos que lo de ella es cierto, Ajá. a mí no me consta, Ajá. pero los Yunes tienen una tradición de ser verdaderamente de bandidos. Ajá. Entonces, Ya, ok. es una manera Ajá. de decir, aquí está el bueno y aquí está la mala. No, es que esto era verdaderamente infumable. Ok. Entonces, ahí otra vez, el candidato era una desgracia total en Veracruz. Y ella, pues con todo en su pie cojo, pues logró imponer, y además incluso con relativa facilidad, tampoco creas que No, le sí, pelearon fue una tanto, madrina ahí. ¿no? Por eso, o sea, no le pelearon tanto. Claro. Elías Aguilar, según tus estudios, ¿nos puedes explicar ahora cómo arrojaron esta contundente, porque sí fue contundente, la supremacía de el candidato de Morena, que en este caso es Pepe Chedraui en la capital, sobre Mario Riestra? Porque aquí es como que la espina que más les dolió a los panistas de Puebla. O sea, todavía no se explican cómo Mario Riestra llegó a perder, si se supone que cuando iba en las calles todo el mundo decía, no, yo voy a votar por Mario, yo voy a votar por Mario. Incluso, bueno, tengo que reconocer que en lo personal, muchos de mi círculo de amigos, de periodistas, ¿no? De empresarios, o a quien te encuentres, ¿no? Donde vas, pues vas preguntando, ¿no? No, sí, y Mario, ¿no? Oía mucho ese comentario. Pero también es cierto que cuando yo platicaba también con amigos que están, que le llaman en tierra, o sea, que se meten, pero a las juntas auxiliares, se meten a los mercados y están ahí, porque esa es mucho de la chamba de los partidos políticos, hacer este contacto, ¿no? con toda la gente. Eso es lo que me comentaban, que estaban molestos, que no les gustó esta administración panista, estamos hablando además de la alcaldía de Puebla, no les gustó. Y esto es una manera, un voto de castigo. Muchos lo que me lo están comentando es que lo que pasó en la capital fue un voto de castigo, cosa que no ha sido nueva, ya lo mencionabas, Elías, cuando, bueno, pues Claudia Rivera pierde por casi 20 puntos, ¿no? Sobre Eduardo Rivera, era porque precisamente fue un voto de castigo. Y antes ya sucedió, ¿no? También hubo ese voto de castigo. En tus números, bueno, esto es lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se siente, pero lo más importante
pues son los números, ¿no? La cuenta fría que tú llevas y que es contundente. ¿Qué nos dice tu método? ¿Qué nos dice ahora sí que la ciencia de todo este sentir político? ¿Y qué explicación tú le puedes dar? Sí, volvemos al tema de las narrativas, ¿no? Los gobiernos del PAN no han logrado, digamos, ir más allá de una gestión de gobierno que se dedica, digamos, a lo que se le llama las obras de relumbrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es un gobierno que es eficiente en alumbrarte, embellecerte el centro de la ciudad, ¿no? Que es un tema que resalta mucho para las clases medias y las clases acomodadas de esta ciudad, que viven en esta ciudad, ¿no? La Avenida Juárez. Si tú llegas y, no, está espectacular, qué bonito se ve el centro, ¿no? Pero tú te vas hacia las colonias del sur o a las orillas de la ciudad y pues están totalmente abandonadas, ¿no? Entonces, seguimos pensando que, bueno, lo que yo veo es que los gobiernos del PAN siguen nada más dirigiéndose a un sector muy específico que en términos de volumen, pues representa prácticamente el porcentaje que sacó Mario Riestra, ¿no? Que es el 34-35% de los habitantes de esta ciudad. Pero tenemos por el otro lado el 66%, que probablemente si va al centro, lo ve, pero percibe que pues, eso es obligación de los gobiernos, que no está haciendo algo fuera de lo normal, y que lo que sí les ayuda es algo concreto que les llega al bolsillo cada 2 meses, ¿no? Que les llega y sin ningún compromiso de, oye, vota por mí, no votes por mí. O sea, ahí está el apoyo, porque les llegó así, ¿eh? O sea, les llegó lo mismo a gente de clase media, clase alta, que a los de clase baja. O sea, Claro. fue masivo el apoyo, el incremento a las, digamos, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Ese es un factor muy importante. Ahora, otro factor muy importante fue que el gobernador Sergio Salomón Céspedes quitó la alta aspiración de cambio y la desaprobación que se tenía al poder ejecutivo estatal del Estado, ¿no? No hay que olvidar, nadie habló de Barbosa, no fue tema digamos, de campaña, que si hubiera estado el gobernador todavía con vida y seguramente hubiera sido un factor clave y hubiéramos tenido un voto de rechazo al gobierno del estado o al gobernador, especialmente en las zonas urbanas. El trabajo de Sergio Salomón Céspedes, hay que decirlo, abonó a que desactivara la aspiración de cambio que había provocado el pésimo desempeño de el gobernador Barbosa, que si algo hizo bien fue el tema de la salud, que yo creo que sí hizo un buen trabajo, la ciudadanía lo percibe así, pero en los demás rubros lo rechazaron totalmente. Porque bueno, en esa mesa hay un millennial. ¿Eres millennial? ¿No? ¿Qué eres? Sí, eres millennial. Bueno, hay un millennial, a todo lo que tú estabas comentando, Elías, él le hace así. Que sí, que sí, que sí. O sea, ojo, porque habían comentado mucho de que los jóvenes, ¿no? Los millennials y todavía los centennials, que son todavía más jóvenes, estaban olvidados de la política, que no les interesaba y que a lo mucho, pues, Maines les había llegado a través de la canción. ¿Esto en tus números fue así? ¿Cómo viste a los jóvenes? Los jóvenes. Yo, sí, pues mira, el problema de los jóvenes es que políticamente están socializados, pero digamos que no tienen una gran, digamos, ¿cómo le llaman? Eficacia política interna, conocimiento de la política, ¿no? Entonces, más bien están desinformados, ¿no? Entonces, no les significa mucho esto de una elección, que si queda un partido, queda otro, ¿no? Pero sí fueron a votar. Ah, sí fueron a votar. Y también el 2018 fue un factor clave para que llegara Andrés Manuel López Obrador. Es que los jóvenes así y es. las Clase media Porque votaron por Morena. Así es. Hubo Sí, una claro. campaña como parte de todo el sistema para incentivar el voto, ¿no? Ve a votar,
Hubo hasta promociones que ibas al Oxxo, te tomabas tu café, ¿no? Si enseñabas. O sea, sí funciona, o sea, pero el hecho de ir a votar no significa que estén socializados, o sea, políticamente socializados y que tengan conocimiento bueno, no solamente los jóvenes, yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos no informados en términos de la política, ¿no? Y entonces, en ese contexto, bueno, pues los jóvenes sí votaron, yo creo que votaron por Morena, pero también votaron por Maínez, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, veíamos que tenía un 8% al 27 de abril Maínez, al 18 de mayo llegó con el 14% de la preferencia en todo el estado, y ya el 25 de mayo, en mi último corte, ya tenía 10%, había descendido, producto del accidente ese que tuvieron, ¿no? En Monterrey, que se murió creo que 1 o 2 personas, ¿no? Más. ¿Cuántos muertos fueron? 19. Sí, no, fue un montón, incluyendo un niño, ¿no? Así es, y la gente percibió a Maínez que no pensó mucho en los demás, sino él la agarró. Exactamente. Y eso le afectó mucho, le quitó, en mi estimación, 4 puntos. 4 puntos. Sí. O sea, y eso que Está terminando en 10, ¿no? Sí, Y más o menos. 15. Yo creo que si no hubiera pasado ese accidente, hubiera terminado en 15 el resultado. Oye, Y se los quitaba a Morena, ¿eh? ajá. No, contrario a lo que estaba sobre la mesa, es que Maínez, su objetivo es quitarle votos al PAN. No, pues le quitó los votos, esos que se los quitó a Morena. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Para Puebla. Estamos hablando de que tenemos ya a un virtual próximo gobernador, Alejandro Armenta, que llega completamente respaldado, llega con una legitimidad, bueno, indiscutible, y es una chamba de 33 años. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo y eso es algo que ya se veía venir. Pero lo que pocos vimos venir y que tú sí viste perfectamente a través de tus análisis y de tu trabajo como encuestador, es de que, bueno, pues este zapato, esta casa llena, ese de toma todo para Morena, para la 4T, estoy visualizando a un Congreso, ¿no?, completamente en la ola marrón, ¿no? Estamos viendo a un Congreso ya de la Unión también, o sea, y eso es todavía como que más crítico. A ver, esto a muchos nos genera cierta duda y nos da miedito de, híjole, está todo el poder concentrado en una sola mujer, ¿no? En un solo grupo de poder. ¿Esto realmente, qué tan peligroso es o no es tan peligroso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Humberto? Mira, Es un buen tema ese, mira. Aquí la discusión es entre lo que es un gobierno absoluto, autoritario, ¿no?, y lo que es un gobierno democrático con amplia mayoría. Y no hay que confundirse. Sería una paradoja que la democracia te dijera, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, y la democracia es esta representación en el cual las mayorías votan libremente y eligen a sus gobernantes. Es el principio elemental de la democracia. Sería un poco extraño que tú llames al voto para que gane una fórmula, que gane un partido, y resulta que si gana todo, después digas, no, pues que eso no se vale porque se va a quedar con todo. A ver, momento. Una cosa es la democracia de mayoría y otra cosa es la autocracia o el absolutismo, que aquí tramposamente ciertos intelectuales de la derecha confunden de manera maliciosa porque sí saben la diferencia. Un gobierno absoluto es un gobierno autocrático donde el Ejecutivo tiene leyes especiales que le permiten tener decretos, leyes por encima del Congreso y sin ser contestados por el Poder Judicial. México tuvo esa tradición en la tercera T, en el auge del PRI, como tenían el control absoluto de estados, de gobernaturas, de congresos y del Congreso de la Unión, pues la palabra del presidente era ley. Acuérdate que México se gobernó mucho con decretos ley, claro. Pues se sacaban un decreto y por decreto te cambiaban lo que querían. ¿A qué hora son las que usted dice? Exacto, de ahí viene la broma de ¿a qué hora es? La que usted ordene o la que usted... ¿Estamos volviendo a eso? No, claro que no, estamos lejísimos de eso. Es decir, ¿por qué?
primer lugar, porque el presidente actual, Andrés Manuel, por más que se le quiera achacar que fue totalmente autoritario, jamás pudo imponer un discurso así. Tan no lo pudo imponer que tuvo que respetar cuando la Corte le empezó a bloquear todas sus reformas, y aunque él se enojara, tenía que respetarlas, no le quedaba otra. Pero ahorita ya no hay eso. No, a ver, pero lo que hay ahorita es un gobierno que gana con una amplia mayoría. Claudia llega con una enorme legitimidad, más alta que la de Andrés Manuel, Así es. con 5 millones de votos más Sí, que Andrés Manuel. sí. ¿Qué significa esto? Va a tener un Congreso que le va a apoyar en las reformas a las que ella se comprometió, que son las reformas de Andrés Manuel, más otras que ella va a poner. ¿Qué significa esto? En un gobierno de mayoría, en donde tienes el control de las cámaras, pues tú vas a votar los cambios que las urnas te mandataron. Eso no tiene nada que ver con un gobierno autoritario absoluto. El pueblo te está diciendo, quiero que me hagas estos cambios, quiero que me cambies la constitución aquí, aquí y aquí, y lo va a hacer. Bueno, Porque ese es un mandato del pueblo. nosotros lo elegimos así. Por eso no tiene nada que ver con ser absoluto. Absoluto sería que teniendo el control de la mayoría por mandato popular, empieza a gobernar por decretos o empieza a gobernar por encima de la ley, o que quieren hacer reformas en esa mayoría que sean contrarias a la Constitución. Ahí es donde viene el freno. A diferencia de los gobiernos absolutos o autocráticos, en donde la Constitución queda sometida a los decretos ley del Ejecutivo, acá no. Aquí la Constitución es muy clara. Hay defensas de la Constitución que, aunque tú tengas la mayoría absoluta, si tú quieres poner una reforma que va en contra de los principios generales de la Constitución, no lo puedes hacer, porque entonces ahí sí el Poder Judicial te va a decir, no, espérame. Es como si tú dijeras, tengo la mayoría absoluta y mañana voy a decretar que se instaure la esclavitud en México. Sí, la mayoría absoluta, ¿no? Pues, votan. Sí, mañana queremos que haya esclavitud. Y tú dices, por decreto, lo publico. Inmediatamente el Poder Judicial te va a decir, no, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso va contra los derechos fundamentales del hombre. Y contra eso no hay poder posible. Entonces, ese es el verdadero contrapeso que está en la Constitución y eso no se va a derogar. Entonces, en ese sentido, el gobierno de mayoría no hay que tenerle miedo, en la medida en que esta mayoría ganó en la urna y lo que está pidiendo es un cambio serio. Es decir, ¿por qué la gente vota 6 de 6? En parte por lo que ya hemos dicho acá, y en parte porque la gente no creyó en la narrativa de las fake news, de los medios y de las campañas negras, que casi decían, no, es que se quieren quedar con las pensiones de los trabajadores. Eso es falso completamente. Jamás hubo ese discurso del Ejecutivo. Y así hubo una sarta de mentiras, pero la gente ya despertó, la gente hace sus cuentas y dice, no, los cuates están locos, no es cierto. Vamos por este cambio porque a mí me conviene que haya una mejor pensión, que me pueda jubilar antes, que el salario siga aumentando, que tenga mayores oportunidades de empleo, que haya más escuelas, que haya y Entonces, claro, la gente no se dejó llevar por ese tipo de discurso. Por eso le están votando a Claudia un mandato de mucho poder. Le están dando un poder que ni siquiera Andrés Manuel tuvo. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? Pues ya veremos, ¿no? Queda el beneficio de la duda para Claudia Sheinbaum. Yo creo que Claudia ya es una interpretación muy subjetiva. Sí. Me parece que es una mujer muy inteligente. Me parece que conoce la historia política de este país. Sabe que todavía no ha accedido al poder y por lo tanto no la podemos todavía juzgar cómo va a ser su mandato, ¿no? Pero en el momento que ella llegue al poder, ya veremos cómo será su trabajo. Hay que recordar que sí hay notables diferencias con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Claudia es una persona alta con una educación, tiene su licenciatura, su maestría, su doctorado, o sea, no es cualquier, no es una luchadora social, por decirlo de alguna manera, que pudiéramos decir de López Obrador y muchos miembros de ese movimiento, pues son más luchadores sociales que digamos, políticos, burócratas y en ese sentido, ¿no? Ahora bien, en el caso del Estado de Puebla, yo creo que la gran expectativa que existe en la ciudadanía, en los electores, en lo que yo he visto en los grupos focales,
es que perciben que Puebla nos ha ido mal en los últimos gobiernos de Puebla porque solamente ha habido conflictos, muertes, conflictos entre los grupos políticos. Y la gente espera que con el gobernador Armenta, pues venga la conciliación, ¿no? No como discurso, sino en hechos concretos, ¿no? Que yo pienso que inició Sergio Salomón inició ese proceso y ya veremos si con el gobernador Armenta, pues viene una, digamos, pues, ¿cómo te diré? Pues sí, va a haber diferencias, pero no van a ser, digamos, totales, ¿no? O sea, no va a haber una persecución, una cacería de brujas, No se percibe porque Que es el gobernador que llega. ¿Cómo le va a ir? Armenta es un caso interesante. No, Armenta le debe ir muy bien si sus aspiraciones son presidenciales, porque es evidente que hoy comienza la campaña presidencial de Alejandro Armenta, que me está escuchando. Hoy comienza su campaña. Es decir, él tiene todo para ser un candidato presidencial, porque es el gobernador más votado de la historia de Puebla, así como Claudia en lo federal. Además, es el gobernador arropado por una victoria contundente en todo el estado. Es decir, gana los 26 distritos del estado, que yo no lo había visto en la historia de Puebla hace muchísimos años. Y además ganan los 16 diputaciones federales. O sea, Armenta tiene todo para gobernar. Tiene todo para conciliar, para amarrar y para impulsar. Tiene todo. O sea, empezó bien. Y si en su cabecita está pensando que pudiera ser un activo de Morena o de sus aliados para la presidencia de la República, esta va a ser su prueba de fuego. Aquí vamos a ver de qué está hecho Alejandro Armenta, porque tiene todo. O sea, es el gobernador más legítimo que ha tenido Puebla. Después de todas las desgracias que hemos tenido, llega terso, con gran legitimidad y con un equipo del cual ya no va a haber pretexto de que es que me vio feo el de acá o el Congreso no me quiso apoyar y viceversa, porque además gana las alcaldías más importantes. Sí, perdieron algunas, pero las más importantes las retiene. Gana el área metropolitana, salvo las Cholulas que están ahí, parece que perdidas, las demás áreas metropolitanas las gana. Entonces tiene todo y tiene una presidenta que lo estima, vino a su cierre de campaña y los gestos no engañan, ¿no? Y que además la promesa casi se la cumplió, porque él le prometió 2 millones de votos. Bueno. ¿Ya la cumplió? No, ya la cumplió. Creo que sí, ¿verdad? Creo que ya tiene, Claudia ya tiene los 2 millones. ¿De Puebla? Sí. En Puebla. ¿Cuál es la cifra que tienes ahí? Son 2 millones y cachito. Fíjate. ¿Ya? O sea, ¿Ya aparte, la pasó? le cumplió a ella, le dijo, yo te voy a dar 2 millones de votos. Entonces, es un político eficaz. Alejandro Armenta, sí, que ha aprendido a través de su trayectoria. Sí, ha aprendido, exactamente. Ha perdido y ha ganado. Así es. Y ha aprendido de esas derrotas que ha tenido, ¿no? Sí, eso es definitivo. O sea, y es un político de trayectoria, no es un político de coyuntura. Político de coyuntura es aquel que por las circunstancias ganas, que también se vale. Como Pero, Eduardo Rivera. así, pero Sí, lo tienen exacto. que entender, ¿no? Ya. Y en el caso de Alejandro Armenta, no es un político de Ahora, también en su momento, que ya se cayó, pero en su momento estuvo muy fuerte este comentario en donde se decía que a Alejandro Armenta le convenía que Mario Riestra ganara la alcaldía. Le convenía para que no le hiciera sombra y una serie de situaciones que ese mito, claro que se cayó, porque Alejandro Armenta es un hombre institucional, es lo que vimos. Siempre apoyó a Pepe Chedraui, siempre en los eventos se les veía juntos. Entonces, bueno, este mito cayó por su propio pie. Se cayó por su propio pie, sí, está bien dicho. Total, que ahora tenemos esta relación nuevamente de que vienen del mismo partido, ¿no? Aunque no vienen del mismo equipo político, pero hicieron buena sinergia en la campaña. ¿Cómo será esta relación? ¿Cómo se vislumbra? Porque hay algunos que dicen,
no, pues tienen ahí intereses, ¿no? Por separado, Pepe tiene los suyos, Alejandro sus propios también intereses, y hay quienes dicen que no, que al contrario, porque precisamente haciendo esta sinergia, pues le va a ir mejor y van a sacar más cosas, ¿no? A ver, ¿cómo vemos esta relación que ya, pues prácticamente ya empezó? No, bueno, a ver, Pepe Chedraui viene de una tradición de empresario, de comerciante y, bueno, ligado al PRI, por supuesto, como lo fue también Armenta en su tiempo, ¿no? Entonces, me parece que son grupos diferentes, los dos, por supuesto. También tienen intereses diferentes, pero aquí convergen, porque Chedraui sabe perfectamente bien que él gana la alcaldía en buena medida por la ola, ¿no? Ojo, ya no es la ola de Andrés Manuel, es por la ola de lo que acabamos de decir, de este electorado, está buscando respuestas, está buscando bienestar. Chedraui va a tener que trabajar en ese sentido, pero al mismo tiempo arropado por Armenta, ¿no? La ola de Armenta fue bastante fuerte y eso le ayudó a él, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que Pepe Chedraui va a estar muy agradecido con Armenta, porque todo el mundo lo daba por perdido, ¿no? Entonces, eso por una... Mucho esto, pero Sí, había la narrativa de que no iba a gracias levantar. A las encuestas, ¿no? Claro. De Elías, de Rodolfo Rivera, de varios. Sí, hubo varios que dijeron que no, pero bueno, Ajá, claro. la narrativa dominante era que estaba perdido. Entonces, obviamente, sí van a poder coordinarse, porque a diferencia de otros casos donde ha habido gobernador y alcalde que se empiezan a pelear Sí, y que son del mismo bando o del bando contrario, sí. es porque tienen las mismas aspiraciones hacia arriba. En este caso, yo siento que Pepe Chedraui no le quita el sueño la idea de que él diga, ay, ahora tengo yo que luchar mi propio proyecto porque quiero ser gobernador. Yo no lo veo en esa lógica él. Yo lo veo en la lógica de va a cumplir, para él gobernar Puebla es un sueño más de otros que él ha hecho. Es un hombre que no necesita buscar billetes, necesita buscar negocios, ya los tiene, ¿no? Sí. Una familia acomodada, o sea, no tiene problema. Yo creo que va a tratar de hacer una gestión de conciliación también, va a buscar inversiones, lo que sabe hacer, ¿no? Lo que sabe hacer. Y en la medida que eso le permita hacer sinergia con el gobierno de Armenta, lo va a hacer, no va a tener problema. Creo que aquí se presenta una oportunidad única en Puebla, en la que el alcalde y el gobernador van a poder trabajar de manera coordinada porque vienen de grupos distintos, pero de grupos que se entienden. Los dos tienen algo en común, tuvieron una matriz del pasado común, saben lo que es haber peleado en la estructura del PRI, saben que esa estructura ya no va a funcionar, que es lo que tiene que desaparecer. Los dos vienen de ser familias de emprendimiento, de empresas, ¿no? De apostarle, ¿no? O sea, tienen cosas en común. Y como no tienen que andarse peleando por los centavos, eso es una gran ventaja en este país, creo que van a poderse coordinar. O sea, no veo ahí conflicto, lo cual es otra ventaja para Puebla, porque los dos pueden atraer inversiones de alto nivel y pueden negociar con muchos grupos. La ventaja de... Una de las cosas complejas de la política de Andrés Manuel, cuando él habla de que Morena es ante todo un movimiento, y ahora lo entiendo mejor, es que cuando Andrés Manuel dijo, es que Morena no debe de cerrarse solamente a un discurso ideológico, debe de abrirse como un movimiento, ¿no? Todos caben mientras cumplan con que deben ser buenos, ¿no? Sí, no mentir, no robar, no traicionar. Mientras todos sigan el credo y lo cumplan, les abrimos la puerta. Oye, pero este cuate viene de lo peor del PRI, viene de lo peor del PAN, es un cristero, ¿cómo crees que lo vas a aceptar? Bueno, pues es que ya se redimió del pecado, ¿no? O sea, ya aceptó que no va a mentir, no va a robar, no va a... Ya se volvió bueno. Ya se volvió bueno. Yo soy de la idea, te lo dije, una vez te lo dije aquí, yo no creo en los buenos de 24 horas, pero a lo mejor estos compañeros que ya llevan una trayectoria intentando ser buenos, pues a lo mejor ya lo son. Entonces, para ellos Morena es también un brazo, porque es un partido movimiento. Es un caso muy extraño, para la ciencia política es muy interesante. Y ese ha sido el motivo de su éxito. Sí, claro. Porque a la fecha, bueno, pues sigue aceptando y ya en el día de... Aceptando gente. De eso. Ya no va a estar, que es el líder máximo de esa filosofía. La pregunta es si Morena va a poderse sostener como un partido hegemónico serio. Hasta ahorita no lo veo. Lo veo un partido difuso, o sea, no tiene disciplina,
hace arreglos muy locos de repente, sin avisarle a nadie, no respeta sus estatutos, o sea, es desordenado. Ajá. Morena sobrevive y gana porque la fuerza legítima del presidente es enorme. Y ahora, porque también Claudia tiene una enorme legitimidad, pero Claudia ya no puede depender de un partido así. O el partido se reforma y se vuelve un partido serio y profesional, ¿no? Y en donde diga, sí, todos caben, pero este es el proyecto. Todos caben mientras juren que van a ayudar al proyecto. Si van a entrar para hacer lo mismo, el electorado se puede cansar y decir, no, a ver, espérame, ahí ya no voy. Y este electorado ya demostró que está despierto. Elías Aguilar, ¿cómo ves esta relación de Alejandro Armenta con Pepe Chedraui? Mira, los dos tienen orígenes distintos. ¿Verdad? Por supuesto, Pepe Chedraui viene de una raíz, digamos, empresarial, ¿no? Alejandro Armenta, pues desde muy muchacho, pues viene en el trabajo político, el trabajo social. Pero yo creo que son esas circunstancias de la vida que se encuentran, como bien dice aquí el doctor Moreno, dos gentes que aparentemente son muy diferentes, pero que encuentran coincidencias en cuestiones muy particulares, ¿no? Son gente, ambos son perfiles que son muy conciliadores, ¿no? No es que quieran imponer a rajatablas ni sus gentes ni su propio proyecto, ¿no? Entonces yo pienso, y coincido mucho con él, que yo creo que nos puede ir muy bien con los dos. Y es más, nos puede ir bien a Puebla, pero también a ellos mismos. O sea, si a uno le va bien, al otro también le va a ir bien. O sea, no hay maneras de que pierdan. ¿Sí? O sea, yo pienso, lo veo muy bien. Ojalá, toco madera para que nos vaya bien como está. Así. Esta sí se toca. Esta sí se para toca. que nos vaya muy bien, o sea, nos vaya como ya que tengamos una conciliación. Sí, una estabilidad. Así es un proyecto. Ahora, ¿qué viene para el PAN? O sea, ahorita apenas el PAN está viviendo su duelo, ¿no? Que yo creo que es todavía severo. Augusta Díaz de Rivera salió a decir hoy, pues si quieren que la militancia quiere que me vaya, pues voy. O sea, yo creo que esa pregunta pues ni se hace. Yo creo que se tiene que tomar algún tipo también de decisión a partir de estos resultados. Yo sí te quiero preguntar, ¿tú ¿cómo ves este panorama para Acción Nacional en una recomposición que es inminente de por sí, porque a nivel nacional sale Marco Cortés de por sí, hay una renovación del comité y por lo tanto también en los comités estatales viene esta renovación, en fin, de por sí ya viene este tipo de renovación. Pero aún así, con esto, con estos resultados, con este grupo hegemónico, ¿no? El Yunque, ¿no? Todavía dando línea de decisiones importantes, de colocando candidatos, de haciendo alianzas. ¿Cuál es el escenario próximo que tú vaticinas? Está difícil para el PAN, porque como Xochitl no era afín a ningún partido, era una candidata que además ella misma se encargó de desprestigiarlos, o sea, hizo una campaña tan loca que de repente los desconocía también a ellos, ¿no? Es una cosa muy rara, pero así fue, porque ella misma no se sentía parte, ella es un poco fue educada por Vicente Fox, es decir, acuérdate que Fox se hizo presidente de la República utilizando al PAN por su carisma personal, pero él jamás fue panista. Él era un hombre de derecha, de la burguesía agraria de Guanajuato, simpático en su momento y gana la presidencia de la República por su carisma personal, pero nunca porque estuviera en el PAN. Y Xochitl, y quisieron repetir esa fórmula. Sí, pero lo que pasa es que no, porque Calderón no era el candidato de Fox, acuérdate. El candidato de Fox era Santiago Krill. Sí, eso. Y ahí lo madrugan y le imponen a Calderón. A Fox le impusieron a Calderón y no le quedó más remedio que aceptarlo. No le quedó más remedio, no era su favorito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Xochitl viene de esa escuela de empresario, ingeniero, de self-made girl, ¿no? Yo luché y ahora tengo mi empresa y guau, ¿no? Sí.
pero no se siente afín a ningún partido y no se siente afín con el PAN tampoco. Entonces, ¿qué pasa? El PAN creyó que haciendo campaña tradicional, yendo a Estados Unidos a quejarse del autoritarismo de Andrés Manuel cuando fue ella a Estados Unidos y casi lo acusó de ser el diablo. Creyó el PAN viejo que atraer a las élites americanas en un proceso como este iba a darle resultado como en el pasado en sus alianzas con el PRI. Se equivocaron rotundamente, porque también los Estados Unidos, la democracia americana está en una crisis muy profunda. Y los americanos en el poder también ya se dieron cuenta que México ha cambiado. Biden lo tiene muy claro, que México no es el México de los 70, de los 80. Hasta el propio Donald Trump lo entiende. O sea, Donald Trump, con todo lo bravucón que es, entiende que México ha cambiado y que México está controlando mejor la parte migratoria, que es con la que estamos presionando los americanos. Entonces, un gobierno americano ya no va a reaccionar a que los panistas lleguen a chillar a Washington. Oye, fíjate que nos quieren quitar nuestra libertad, nos quieren quitar a la Virgen de Guadalupe, una judía atea va a llegar al poder, qué barbaridad, ¿no? Nos vamos a quedar mal, ayúdame, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno americano? Dice, no, espérame, tranquilízate. Si alguien ha estabilizado ese país y se ha entendido con nosotros en política migratoria, y por lo menos entiende, igual que nosotros, lo que es la democracia liberal, es Andrés Manuel López Obrador, no ustedes. Así que me van a disculpar, pero van de regreso. O sea, es evidente que la Casa Blanca aquí, la Casa Blanca aquí jugó a favor de Claudia Sheinbaum, no a favor de Xochitl. Exacto. Además, Claudia Sheinbaum se educó en Stanford, se educó en Berkeley. O sea, ella está educada en los Estados Unidos. Entonces, ella entiende muy bien cuál es la lógica del self-made man americano, mucho mejor que Xochitl y mucho mejor que todo el PAN junto. Entonces, eso es lo que no ven. El problema del panismo es que quedó ciego, porque sus grandes ideólogos, que sí los tuvo, pues ya se murieron, y sus alumnos parece que no aprendieron. Entonces, yo lo veo difícil para el PAN. O sea, yo creo que, si tuviera que darle la recetita a lo que queda, es que se tienen que recomponer como un partido que tiene que definir qué tipo de democracia busca y qué tipo de filial ideológica busca. ¿Quiere ser un partido de derecha liberal? ¿Quiere ser un partido demócrata cristiano? ¿Qué quiere ser? Es lo primero que tienen que definir. Y dos, depurarse y renovar y decir, vamos como un partido único, recuperar la tradición de Gómez Morín, ¿no? Del 39, que yo creo que es lo que más les conviene, y empezar a reciclarse, porque si ellos no buscan esa identidad, digo, no tiene nada de malo ser de derecha en este país, ni ninguno. ¿No? O sea, no pasa nada, pero hay que hacerlo bien. Claro. ¿No? Que seas una derecha como la derecha americana, que es eficiente. Digo, podemos no estar de acuerdo con sus estrategias, pero son una derecha fuerte. Acá no hay derecha fuerte, es una derecha ramplona, débil, entreguista, mentirosa. Pues así no van a llegar a ningún lado. O sea, el zapato de hoy, de ayer, es un aviso de que si México quiere contrapesos, si de veras queremos contrapesos contra este gran poder con el que llega Morena y Claudia, ¿cuál va a ser ese contrapeso? ¿Una sociedad demócrata liberal o demócrata cristiana? Ok, hay que construirla, hay que hacerla. No nomás es gritoneando y insultando con que ahí está el narcopoder y el narcopartido, sí, no. Y tú eres atea y tienes a la Virgen en el pantalón, por Dios, con ese tipo de discurso no llegan a ningún lado, no van a llegar a ningún lado. Ahora, yo creo que el PAN tiene que ir solo. El PRD espero que ya desaparezca porque es un lastre y ya no vale la pena hablar de él. Ajá. Que desaparezcan todos los chiquitos que no sirven para nada. Yo creo que Movimiento Ciudadano sí se va a sostener como bisagra, va a ser un partido bisagra que va a poder negociar muy bien con el poder. Y el enigma es cuánto tiempo más de vida le vamos a dar al PRI. El PRI siempre sobrevive. El PRI, mucha gente piensa que el PRI va a sobrevivir en Morena. No, están equivocados. Morena los ha utilizado. Los tiene, pero los está transformando. No se está haciendo PRI Morena, se está haciendo Morena el PRI, que no es lo mismo. Y lo vas a ver con Armenta, y lo vas a ver con esos expriistas que ahora van a ser gobernadores con Morena. Tú ves el lenguaje, tú ves cómo se comportan, se están alejando de su pasado. Y están adoptando el discurso obradorista de vámonos al cambio verdadero,
vámonos a la lucha social, vámonos al humanismo. ¿Qué hubo? Claro. Oye, Por pero eso si tú que- vienes de la escuela del PRI, sí, esa escuela ya no me interesa. Por eso cuando soltaron los dardos, cuando Eduardo Rivera, ¿no? Están en debate y les salta ahí el dardo envenenado de tú marinista, tú con el pasado, no, que vienes de las filas, pues no le hizo absolutamente nada. Bueno, y finalmente Alejandro Armenta hasta se rió ahí, ¿no? O sea, se pitorreó de él en pleno debate. Y cuando ya vemos los números y los resultados, por supuesto que este discurso nunca permeó. O sea, la gente nunca le creyó, Hay una nunca lo mutación, relacionó. Hay una mutación Claro. que en donde los priistas más ágiles se están mutando con Morena, pero no para que Morena se vuelva al PRI, es al revés. Es al revés. ¿Tú cómo ves al PAN? Lo que les... Yo diría que no es solamente el PAN, yo creo que el problema es toda la oposición tiene un reto muy grande, la oposición, me estoy refiriendo al PAN, PRI, si es que sobrevive el PRD, MC, tienen que buscar ellos una narrativa que sea significativa, que sea significativa a la población, ¿no? Y desafortunadamente para ellos, yo creo que, bueno, puede llegar una gran oportunidad para ellos siempre y cuando entre en crisis en los gobiernos de Morena. Porque si no entran en crisis, vamos a estar un gran periodo con gobiernos de Morena, ¿no? Por esta disparidad del ingreso que tenemos en nuestro país, el 60% que recibe poco, pues siempre verá que el Estado tiene la función de darle un beneficio social a la mayoría de la población y que no puede hacer caso omiso de esa realidad que existe en el país, ¿no? Ahora bien, yo creo que debe venir una renovación para el PAN y yo creo que van a tener oportunidad en la próxima elección estatal, que es dentro de 3 años, que sería en el 2027. Seguramente veremos que van a obtener triunfos en espacios donde los gobiernos de Morena no funcionaron, ¿no? Van a tener una gran oportunidad tanto en las diputaciones locales como en las presidencias municipales. Pero en los grandes puestos de elección popular, como son la presidencia de la República y las gubernaturas, para tener una gran oportunidad, tendría, en mi particular punto de vista, tendría que ponerse en crisis el modelo que está instaurando el gobierno de Morena, donde tenemos un Estado que da apoyos sociales a toda la población. Hay que ver si en esta ocasión funciona, y si funciona y mientras se mantenga, yo creo que van a tener siempre una gran oportunidad de retener los distintos puestos de elección popular. ¿Por qué? Porque tenemos una población de 60%, de 60-70% que vive en condiciones que les decía, que esos 6,000 pesos de cada pobreza, 2 meses claro. viven con eso. Sí. O sea, eso es una realidad y eso es lo que tienen que entender los partidos de oposición. Que hay una realidad socioeconómica que no pueden hacer caso omiso de. Y en ese contexto tendrían que, aunque pues, acá les dicen que son populistas, pero pues es una realidad que está ahí. Y tienes que proceder en consecuencia a esa realidad social y económica que viven, no solamente México, toda América Latina, pero especialmente en nuestro caso México. De acuerdo. Ya finalmente, como una reflexión, un resumen así breve de lo que acaba de pasar en México, las elecciones pues, más reñidas, más importantes en todo el país, lo acabamos de vivir, nos arroja una realidad completamente nueva. Y en este barco todos vamos, en este barco todos vamos. Si este barco se hunde, nos parte el queso a todos. Y si le va bien, dentro de ese barco estaría extraordinario. Con base en esta nueva realidad, ¿cuál es tu reflexión, Humberto? Bueno, yo creo que el reto, por supuesto, es muy grande. ¿Sí? Pero yo creo que el arranque está bastante bien, porque en términos macro,
pues la economía se estabilizó, digo, la bolsa cayó ayer el 4%. Un poco de susto Sí. por el tema del control absoluto del Congreso. Sí, Porque, pues lógico, los inversionistas, sobre todo de afuera, piensan que puede enloquecer la presidenta y a lo mejor les expropia todo, y esas narrativas, ¿no? Que por supuesto no van a suceder, pero yo creo que, bueno, se va a volver a estabilizar. A mí me parece que nos va a ir bien a todos, o a la mayoría, si es que hay una minoría que no lo quiera aceptar, en la medida en que también el gobierno de Claudia Sheinbaum sea sensato en encontrar la fórmula para refinanciar esta política social. No es casualidad que hoy ratifica a Ramírez de la O. como secretario de Hacienda, es cierto. que me parece que es muy acertado, pero ¿por qué? Ellos estaban dando un mensaje a los inversionistas, sobre todo americanos. ¿Qué le está diciendo? Con ese secretario de Hacienda, ustedes ya se entendieron, él va a hacer una reforma fiscal y por ahora no va a subir los impuestos, van a seguir recaudando más, van a seguir obligando a la gente a que pague, pero sí se van a aventar una reforma fiscal. Si no, no tendría sentido que se quedara Ramírez de la O, porque Ramírez de la O sí le estuvo insistiendo mucho tiempo a Andrés Manuel, sabe que el señor presidente está muy bien el reparto, está muy bien los programas de 65 y más, las becas escolares, está muy bien, pero se nos va a acabar el dinero. O sea, Claro. no nos podemos seguir financiando con una balanza Híjole, ese es comercial otro tema. que es Humberto. fluctuante, y por otro lado, con un tipo de cambio donde el peso está muy fuerte, eso significa que el valor de sus exportaciones es muy caro. Entonces, una moneda fuerte también tiene sus riesgos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tiene que haber una política fiscal de recaudación más agresiva, lo que implica que van a tener que ser impuestos progresivos. Eso no se puede decir en una campaña, Sí, porque pues no vas a asustar a tu electorado rico que te está apoyando, sí, claro. llámese Carlos Slim y compañía, de decirles, ¿qué crees? A partir de mañana te voy a subir la tasa No, es del que- ISR no, sobre tus ganancias. La clase No, media aspiracionista que sí votó por Morena. Nada más. Digo, te eso. fuiste muy alto. Pues Yo acá creo que también. los primeros 2 años a lo mejor van a intentar estirar, no subir la cuota fiscal, pero van a intentar recaudar mucho más eficientemente y obtener más beneficios por la inversión extranjera. Pero va a llegar un momento, y yo conozco muy bien a Ramírez de la O, que el propio secretario le va a decir, a ver señora, con todo respeto, está muy bien, pero tenemos que irnos a un ajuste fiscal serio, porque si usted lo que quiere es una redistribución del ingreso eficiente, perdón, pero los que más tienen van a tener que pagar más. Ahí no va a haber. Ya. Tarde o temprano. O que más mexicanos paguen los impuestos, Bueno, paguen eso- sus impuestos. Eso sí lo van a hacer. Eso debería de hacer. No, eso lo está haciendo Andrés Manuel. En eso fue muy exitoso. Tuvieron una política recaudatoria impresionante. No, pero Como le nunca faltó en un nuestra historia. montón, pero El único sí que le falta de faltó. pagar es Ricardo Salinas, por cierto, que sigue pataleando, pero después de lo de ayer va a tener que pagar. Es que es increíble el saqueo. O sea, estos grandes monstruos del saqueo mexicano evadieron impuestos por cientos de miles de millones de pesos. Sí. Tú dices, no puede ser. Los trabajadores ganan los 7,000 pesos mensuales con trabajo y los tipos embolsan una riqueza impresionante. O sea, son cínicos. Entonces, hay que estarlos amartillando. Bueno, Salinas va a tener que pagar tarde o temprano, ¿no? Pero eso lo van a seguir haciendo. Y eso no tiene nada que ver con el socialismo, y ahí van al comunismo, y ahora todo. Pues bueno, no es cierto, no tiene nada que ver. Son políticas incluso hasta neoliberales. O sea, son políticas de ajuste, de mercado, de política fiscal típicas del capitalismo, no tiene nada que ver con el socialismo. Es simplemente hacer que los que ganan riqueza y ganan una enorme cantidad de riqueza paguen y dejen de estar escondiendo sus fortunas. Eso lo hacen hasta en Estados Unidos, en Europa. En Europa la tasa fiscal es casi del 50% de ISR. Y en Estados Unidos igual. La pregunta aquí, el tope es el 35 y ya mucha gente chilla con eso. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Tenemos 60 millones de pobres. ¿Nos vamos a seguir alimentando con bolsas? Son 80 No se va a millones. poder. Sí, Va a llegar un claro. momento que la bolsa va a reventar. Pues tenemos que aumentar la productividad del trabajo, tenemos que capacitar más esa mano de obra. Pero esa mano de obra, entre más capacitada esté, va a querer ganar más, es lógico. De Ahorita acuerdo. paga su salario de hambre, viven con 6,000 pesos 2 meses, sí. Pero si esa gente es joven y se capacita, va a querer ganar esos 6,000 en un mes. Y luego va a ganar 12, y luego va a querer 18. Sí, hay que pagárselos, pero para eso hay que generar riqueza. Ok. Elías. Bueno, pues son varias reflexiones, ¿no? Una tendría que ver con
con una reflexión de los encuestadores. Por favor. No se puede ganar una elección con encuestas falsas y noticias falsas. Las encuestas falsas terminan se la creyendo ellos mismos. Estoy seguro que a Massive Caller, bueno, no tengo el conocimiento de eso, pero lo único que explicaría es que le pidieron a Massive Caller que presentara datos falsos, y llega un momento en que, por eso quisiera yo entender que salen el domingo tanto Xóchitl como ¿cómo se llama? Eduardo Rivera, a decir que ganaron y que un cambio, un rumbo seguro, Muy triste, porque muy seguramente se desafortunado. creyeron sus propias mentiras, ¿no? Se creyeron que las tendencias le favorecían. O sea, ese es un problema, y es un problema para la industria, porque la industria de las encuestas pues queda totalmente desprestigiada. Así es. Ahora, también es cierto que tenemos este tipo de sociedad digital, ¿no? que es muy diferente a lo que le llamamos democracia televisiva, que existía hasta hace 10 años. Sí. Ahora, en esta democracia digital, lo que vemos es que la ciudadanía está menos dispuesta a aceptar la realidad. También esa es otra. Y incluyendo a esta ciudadanía, incluyo a la clase política. Porque llega la clase política y te dice, oye, quiero una encuesta, quiero que me digas mi realidad. Yo, por ejemplo, yo lo que les digo, mira, yo te hago la encuesta, pero lo primero que te digo es que acá los datos son los datos y no hay manera que los cambies, ¿no? Luego, ya haces el estudio y dices, oye, pues sí, te contraté para que que yo conozca la realidad. Y ya te dice, oye, pero échame la mano. Entonces, pues, oye. Y eso y yo lo he visto que ahora es mucho más común eso. Sí. ¿Y qué quiere decir? Que vivimos en una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar una realidad que no es la que tú estás de acuerdo, ¿no? Y eso es los medios digitales. Los medios digitales te permiten que tú vivas le llaman cámara de eco, donde estás alimentando esa realidad. Si eres terraplanista, pues te vas a poner en Facebook, en grupos de terraplanistas, y todo el tiempo te estás alimentando, y terminas no aceptando la realidad objetiva que vivimos en la vida cotidiana. Claro. Yo creo que veremos todavía aún más ese Fortísimas impulso. declaraciones. Lo que acabas de decir es algo brutal y sí nos pone a reflexionar absolutamente a todos, a los políticos, a los encuestadores, a los periodistas, a todos. Porque el trabajo de la objetividad es eso, es un verdadero trabajo de poder escuchar y de hacer, ¿no? En campañas dicen, en hacer tierra. O sea, en estar escuchando y hacer una autocrítica. Y también tiene que ver un factor fundamental, la ética. Creo que ahí, bueno, Sí. nos metemos en camisas de 11 varas, ¿eh? Sí, somos una sociedad de prosumidores y del espectáculo. Somos una sociedad del espectáculo. La gente Así quiere es. verse en una red. Pero ¿sabes qué? Esto también, estos resultados son tan contundentes en el sentido de que, a ver, la sociedad ya no se cree también tan fácil las cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, estos atentados, ¿no? Que Mario Riestra comentó, que 15,000 pesos por su cabeza y bla, 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 pues aquí yo no me siento con la facultad de decir si fue cierto o fue falso, ahí están las autoridades, pero la gente no le creyó. Eso es una realidad. Y además, casi no hubo violencia en todo el país. Es Exacto. una cosa que llama la atención. Y eso es algo La que... pregunta es, ¿el país es violento? ¿Va a haber secuestros de urnas? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está su misterio, ¿eh? Sí, claro. Para la violencia narrada por todas las televisoras que te están poniendo todos los días, como Bueno, si fuera la alarma, Es que eran tú declaraciones dices, de "Puta, muchos estamos al borde de la guerra políticos. civil", pero resulta que el día de la elección hubo guerra civil. Puras temperaturas de 40 grados, la gente estaba formada. Claro. ¿Y dónde estaban los narcos balanceando las urnas? ¿Por qué los narcos balancean ciertas urnas? Y matan a determinados personajes? Porque no hubo guerra. Sí. Y las narrativas de que le pegaron a mi casa, que se alaron, lo bombardearon, que se no sé qué. Ajá. Y luego, ¿qué pasó? No pasó nada. Bueno, pues sí, exactamente. También en el caso de Eduardo Rivera, que fue un caso nacional. O sea, lo entrevistaron en muchos medios nacionales serios y
y fue nota nacional, no por sus alcances, no por sus propuestas, no, sino por el escándalo. Finalmente, o sea, a nadie se le desea eso, no estamos diciendo si fue cierto o fue falso, simplemente la gente no le creyó Lo ese percibió como un discurso. autoatentado. Exactamente. Los dos se percibieron Los dos, como exactamente. autoatentados. Así es, Entonces, así es. eso también nos está diciendo que hay una sociedad pensante. Sí, claro. Hay una sociedad que dice, no, yo ya no me la creo. Esto de que ahí va a haber violencia y me voy a quedar en mi casa porque qué miedo de salir, esto no fue cierto. La gente salió a votar y se quedó el tiempo necesario y en algunas casillas especiales que se quedaron sin boletas, no, pero ¿cómo? Y exijo y me quedo. Entonces, estamos hablando de que hubo una sociedad que sí reaccionó, un 63, 64%, ¿no? Que bueno, fue un buen número, se auguraba un 70% de participación, no llegamos a eso, pero bueno, tampoco fue un mal número de participación y finalmente a lo que nos estamos enfrentando es de que hay una democracia, habló esa democracia y mal haríamos en no escucharla. Y mal haríamos en no analizarla y el ver el por qué estos números, ¿no? Que nos arrojan encuestadoras serias, como la tuya, Elías, que bueno, pues ahorita ya te puedes regocijar porque te dijeron de todo y a muchos compañeros también tuyos les dijeron hasta de lo que se iban a morir. Y bueno, al final, pues la verdad, ¿no? Siempre pesa. Pues es el síntoma de no aceptar la realidad objetiva, porque vivimos ahora, los medios sociodigitales pues son enteramente subjetivos. Si yo me siento pájaro, me tienes que respetar como pájaro y no me puedes contradecir porque es una identidad que yo ya me creé y exijo respeto. Sí, claro. ¿No? Y es cierto, estábamos platicando, bueno, con varios compañeros, por ejemplo, periodistas, que ya eran las 8 de la noche y no aceptaban esa O por ejemplo, realidad. las vacunas. ¿No? Las vacunas antes no las cuestionábamos, ahora ya es sujeto a opinión. ¿No? Sí. Yo no estoy de acuerdo con las vacunas. ¿Y cuándo ha sido un tema de subjetividad y de opinión? Las vacunas fueron desarrolladas nos han salvado como civilización, pero bueno, pues ya como vivimos un mundo digital donde se impone la subjetividad de cada prosumidor, como dice aquí el doctor, pues ya hay que respetar todas esas subjetividades, ¿no? Ese es el asunto. Y entonces es un síntoma, que lo que estás narrando es un síntoma del tipo de sociedad que tenemos y del sistema político electoral mexicano y mundial que tenemos en este momento. Y bueno, también una de las cosas satisfactorias, bueno, así como tus números también, ¿no? Los análisis que, por ejemplo, que hiciste, Humberto, y gente como tú, gente muy pensante y muy objetiva, pues realmente sí, fue, pues más que atinándole, es ser muy sensible y muy serio con esta realidad e irla leyendo, ¿no? de manera crítica y objetiva. Entonces, bueno, llegamos a este tipo de realidades en donde dices, bueno, ¿no? Sí brincó una u otra liebre por ahí, pero en sí esta historia ya se venía escribiendo y este final sí era esperado. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y también, otra de las cosas es de que, bueno, también hay medios, bueno, nosotros también nos sumamos a esa responsabilidad, pues de invitar a todas las voces, las más posibles. Aquí no hay filtros, aquí no hay libertad de expresión, la ejercemos con responsabilidad y bueno, pues usted a través de este espacio escuchó pues las voces más posibles, y le invitamos a todos, Si hubo personajes que usted aquí no vio, no fue nuestra responsabilidad, se lo juro. Los invitamos y pues pásame la lista de preguntas. No, pero ¿cómo? O sea, ¿no? Oye, pero no me hagas esta pregunta. ¿Pero cómo? O sea, ¿no? Qué falta de respeto para usted, finalmente. Y bueno, pero aquí hicimos la chamba, invitamos a todos y qué padre es en cada intervención. Suplicamos, por favor, váyase a votar. Muchos medios hicieron lo mismo, eso fue algo muy padre
y sí finalmente permeó este mensaje. Vamos a votar y también nos encontramos con realidades maravillosas, mitos que se cayeron, esto de que una mujer no puede ser presidenta, del machismo, estábamos de preparados, misoginia, ¿no? Eso es un mito Pues ya que superamos hoy a Estados se Unidos. cayó. Y a Canadá. Estados Sí. Unidos no ha tenido Y a Canadá, ¿eh? a Canadá. Exacto. Y a Francia. Francia nunca ha tenido. No ha tenido una mujer. O sea, las democracias que presumen de ser liberales, Ajá, las mujeres no han llegado al poder. exacto. Eso es una estupenda Porque yo le preguntaría noticia. a la gente, ¿saben cómo se llama la vicepresidenta de Estados Unidos? Completamente nulificada. Sí. La vicepresidenta que es mujer en Estados Unidos no existe. No tiene ningún acto protagónico. Y el mismo Biden se encarga de que no lo tenga. No lo tiene. La pregunta es, ¿qué hacen las feministas americanas? ¿Por qué no salen en la calle a protestar? No, ya queremos que Kamala tenga más presencia. Esa Claro. Kamala Harris, ¿no? Sí, claro. Esto para acá. Bueno, que Y al ni principio sí siquiera te le di a pre- juego, ¿eh? Al principio, sí. después, adiós. Sí, ¿Y por cierto. qué adiós? Por la ambición de Biden de quererse reelegir. La pregunta es, ¿por qué no le cedió el paso? Sí, buen punto. Ah, bueno. Sí, Entonces, claro. en todos lados se cuecen habas. Así es. ¿No? De verdad, muchísimas Bueno. gracias, doctor Humberto Morales. Esta es tu casa. Muchas Gracias, de Erika. verdad. No, a ti y a tu Muy auditorio. valiosa tu participación, auditorio. como siempre. Elías Aguilar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias y a ti, pues Mar. bueno, Para mí tú sí. mismo ya te pusiste tu estrellita de trabajo realizado. Ahí se quedan los dimes, diretes, las acusaciones. Pues sí. El trabajo es lo que al final hace a una persona. Así es. Así que, pues, y que vengan más encuestas. Así es. Muchas gracias. Claro. Muchas un placer. gracias, No. Elías Aguilar, el director de Indicadores. Entonces, ahí se las encargo, todo su trabajo, se puede usted meter a este maravilloso aparatito, sale todo el trabajo de Elías Aguilar y de su equipo, un trabajo muy serio para que usted también lo tome en cuenta. Muchas gracias por su compañía, nos echamos más de la hora, lo siento, estuvo muy padre, se quedaron preguntas en el tintero. Sí, seguramente. Pero pues bueno, ya será para la otra. Muchas gracias de verdad. Si te gustó esta entrevista, pues ya sabes qué hacer, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a Los Conjurados porque te va a gustar. Besitos, buenas noches. Bye.